estamos pasando de un modo dominante fordista en el cual las personas podíamos desarrollar trayectorias laborales lineales, en tiempo lineal, que es el del sentido común, continuas, vivir en un mundo cierto, dominado por la certidumbre, la previsibilidad, por tanto la planificabilidad, que son funciones básicas para el equilibrio psicológico y para el bienestar psicológico de las personas. Es decir, hasta ahora la mayoría de las personas que vivían en un mundo fordista, de empresas estables, con trabajos de empleo para toda la vida, vivían en un mundo psicológicamente controlable, emocionalmente vivido como seguro y por tanto globalmente vivido como agradable. Y estamos entrando en una fase en la que dominan las trayectorias laborales no lineales. Uno estudia una carrera y no sabe de qué va a trabajar, las identidades se diluyen en multiplicidad de trabajos fragmentarios y parciales, imposible desarrollar una narración coherente de uno mismo en términos de identidad, de memoria y de proyecto. Por tanto, todos los inconvenientes psicológicos de una vida incierta, imprevisible, implanificable. Por tanto, vivida como insegura, como desagradable. Ante todo eso, la psicología hasta ahora se limita a constatar, a registrar, a anotar, a tomar nota, ¿no? Y quiero entrar con un poco más de detalle en lo que me preocupa, me inquieta, me alarma de la profesión y de la disciplina en la cual yo me siento implicado como ustedes, ¿no? Para eso voy a hacer una breve introducción sobre la manera como nos miramos las cosas, la función, si se quiere, la epistemología de la perspectiva y de la mirada, sobre lo que aporta, lo que expresa la psicología, no solo por lo que dice, sino por lo que calla, por lo que expresa, pero también por lo que silencia, por lo que pone de manifiesto, pero también por lo que ignora o por aquello que desatiende, etc., ¿no? Y me gustaría al final hacer un poco más desarrollado una exposición de cómo la psicología, deliberada o involuntariamente, participa de una complicidad con determinadas orientaciones que podríamos ubicar dentro de la esfera de la política, ideología neoliberal, que tiene todo el derecho a existir y a, en fin, a hacer sus propuestas, pero que en todo caso es importante desde la disciplina tomar conciencia de las complicidades en las cuales uno está implicada y que conducen a individualizar causas, consecuencias y responsabilidades que a lo mejor tienen algo que ver con las oportunidades sociales, las estructuras sociales, a presentar como naturales escenarios, circunstancias, contextos que, bien analizados, se ve que tienen un carácter social, histórico, cultural, construido y por tanto modificable, etc. Y también la psicología aplicada contribuye en más de una ocasión a invisibilizar los aspectos problemáticos o las caras desagradables del mundo que contribuye a crear. Estos problemas yo creo que deben crearnos mala conciencia y yo estoy ahí un poco para inquietarles un poco a ustedes o para compartir lo que a mí me inquieta, ¿no? Así, jugando un poco con imágenes, digamos que la realidad, durante un tiempo hemos vivido de la ilusión de que es lo que nos daba, pues, una cámara, un vídeo, diríamos hoy, que nos la da en movimiento y tal, ¿no? Pero esta realidad, lo que ocurre aquí, ¿cuántos mundos y cuántas realidades hay en esta imagen? La que nos da la cámara, ¿cuánto importa la perspectiva de este personaje que está ahí? ¿Cuánto importa la de los personajes que se ocultan detrás de estos velos negros hasta los pies, etcétera? El observador, el observado, la perspectiva, el ángulo, las premisas, etcétera, son tan importantes como el aparato que registra la realidad desde un determinado ángulo, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Lo que aparece en la imagen en sí o lo que cada observador
construye a partir de su mirada. Probablemente, conociendo la vida de estos dos personajes, pues intuimos que no van a darse un beso a la boca, aunque la imagen podría dar esta impresión, mientras que probablemente en esta otra imagen intuimos que hay otro tipo de realidad, se construye otro tipo de proceso. La realidad no está hecha tanto por lo que hay ahí, sino por la manera como la miramos y por lo que añadimos con la manera como la miramos. Permiten un poco la frivolidad, pero la categorización social en términos de sexo-género también es una manera que nos infunde las perspectivas con las que miramos las cosas, ¿no? Un mismo fenómeno central puede ser percibido distinto por la mirada masculina o por la mirada femenina. Lo mismo ocurriría en esta situación. Al menos en mi país ocurre así, intuyo que es bastante global, ¿no? Cada mirador selecciona, destaca de la realidad aquellos aspectos que le resultan más salientes para sus motivaciones, intereses, pasiones, etc. Y cuando se selecciona un aspecto, a lo mejor se oculta, es el efecto del foco, que cuando ilumina una parte de la realidad, lo que hay alrededor del foco queda en penumbra y por tanto visibilizamos y al tiempo invisibilizamos aspectos de la realidad. La psicología y la psicología del trabajo no se escapa a esta lógica implacable de la mirada que construye realidades, ¿no? Incluso tenemos la tentación de pensar el trabajo desde el norte o desde el centro o desde la gente que tiene trabajo formal, etc. Y hemos a lo mejor exagerado todo lo que la flexibilización del trabajo comporta en términos de inseguridad en el trabajo. Y en cambio hay fenómenos probablemente más cruciales, más urgentes desde el punto de vista de la humanidad, que siguen estando ahí y que solo los podemos ver si salimos de nosotros mismos, dejamos de mirarnos el ombligo y miramos las cosas desde fuera, ¿no? La psicología del trabajo se ocupa más de este personaje que parece muy agobiado por su circunstancia laboral que por este otro que ya sabemos que, en fin, siempre ha habido pobres, etc., ¿no? Más abundancia de elementos sobre la perspectiva, es decir, un mismo fenómeno no siempre es valorado de la misma manera, depende del ángulo y de los intereses. El mundo visto por una mosca o por los seres humanos tiene muchas características, digamos, en fin, de lo que sería puntos de vista plurales. Lo mismo con cualquier fenómeno. Digamos, las heces, la guerra, el paro, son objeto de una mirada positiva o de una mirada negativa. El paro es un problema para las personas desempleadas, el paro, el desempleo. Pero ustedes saben, y si no, tomen nota, vayan viéndolo, como cuando sube la tasa de paro, generalmente sube la bolsa. Cuando una empresa ha practicado políticas de downsizing, de adelgazamiento, es decir, de externalización de personal, automáticamente suben sus acciones en la bolsa, etc. Como cuando se declara una guerra, suben las acciones de la bolsa de empresas dedicadas a la venta de armamento, y así sucesivamente. Digamos, como psicólogos, estamos condenados a ver la realidad desde las múltiples perspectivas desde las cuales se puede ver, no solamente desde una. Y algunas veces tendemos a verla desde el punto de vista de quien paga, de quien financia, de quien publica, de lo políticamente correcto, etc. ¿Qué complicidades implícitas se han ido desarrollando desde la psicología del trabajo que nos hacen próximos, colegas, simpatizantes de lo que en términos muy divulgativos y superficiales denominaríamos el New Management, una cierta moda de estilo de gestión muy emparentado con la ideología y la manera de pensar la realidad desde el punto de vista neoliberal, que insisto, que es una manera tan respetable como cualquier otra, pero que no tiene por qué ser la única.